Si yo ahora mismo hago, como todos ustedes, ¿no?, un ejercicio que sería levantar la vista hacia nuestro entorno, pues vemos diferentes marcas, símbolos, que identifican algo, ¿no?, que lo que hace es a nosotros llamarnos hacia ese elemento, por ejemplo, a nivel de consumo. Esto es muy interesante, porque vamos a ser consumidores de una marca con la que nos vamos a sentir identificados. Bien, esto viene desde época muy antigua. Es lo que se conoce como la simbología o la iconografía. Como por medio de un símbolo, el cristianismo por medio de la cruz, pero diferentes opciones de cruces, ¿no? Aquella cruz patada que tantas veces la pateé, hemos hablado aquí con los caballeros templarios, otros sistemas que identificamos, porque ese símbolo habitualmente no suele estar creado desde hoy, sino que muchas veces se recoge desde épocas pasadas, épocas primigenias, que prácticamente no tenemos ni noción del tiempo, desde dónde nos derivan, pero que las culturas tienen diferentes significados para nosotros. Algunas pueden generar significados de paz y luego se pueden utilizar como significados violentos. Otros puede ser directamente a la inversa, como apaciguar ese tipo de símbolos. Esto, sobre todo la simbología, hay una época muy cargada en el arte, nosotros en España, como sería el gótico o el románico, donde está lleno completamente de símbolos que nosotros seguramente muchos de estos símbolos no sepamos lo que significan, pero para aquella época tenían un significado crucial y era la clave para entender el contexto completo de toda esa edificación. ¿Por qué digo todo esto? Porque a día de hoy hay un símbolo que se asocia con el mal, con el terror. Hay símbolos que nadie se atrevería a plasmarlos en un papel de forma habitual, mucho menos en un programa de televisión. ¿A qué nos referimos? A lo que se conoce como la esvástica. Esa cruz gamada que identifica a todo lo que concierne al Tercer Reich, todo lo que identifica al círculo de Hitler, todo lo que a día de hoy se nos va a la mente, con la sangre, con la crueldad, con lo horrible. Bueno, pues resulta que esto no fue una creación suya, esto no fue una creación de esa Alemania exaltada, sino que son símbolos paganos, símbolos de diferentes religiones que son adaptados en el tiempo. Y hay algo que muy pocas veces nosotros entendemos, que es ese símbolo de la esvástica. ¿De dónde viene? ¿Quién lo crea? ¿Qué significa? ¿Solamente está en eso que nos decían del Tíbet? ¿O resulta que se encuentra prácticamente en todos los rincones del mundo desde épocas remotas? Bueno, pues ese símbolo lo analizamos. Así que prepárense porque comienza Abismo. Muy buenas noches. Un programa que, mire, el otro día buscando, digo, voy a buscar elementos que puedan razonarme o ayudarme a componer un programa sobre la índole de la esvástica, la índole de esa cruz gamada, ¿de dónde viene? Pues he encontrado muy poco, y todo lo que he encontrado es la misma corriente. Es una corriente que nos arroja hacia la zona del Tíbet, las zonas que estaríamos más cerca de toda esa zona de China, de Nepal, etcétera, lo que llamaríamos casi como si viajásemos hacia el Himalaya. Y prácticamente todo nos arroja a una persona que es Madame Blavatsky, que hablaremos de ella, pero todo nos lleva hacia ese camino. Pero resulta que si nosotros indagamos, el camino es muy amplio y es muy abierto. Y me parece muy interesante saber el origen de este símbolo tan evitado a día de hoy y que está prohibido en muchos países, que ni se nos ocurra trazarlo de esta forma en una cámara, porque está penado. Directamente seríamos juzgados. Bueno, pues para hablar de todos estos juicios tenemos aquí al profesor, como buen letrado que es y conocedor de estas causas, Jaime Arenas. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Pues muy bien, muy contento de estar otra vez aquí contigo y con nuestro invitado al que ahora presentarás. Y la verdad es que, bueno, pues es un tema bastante interesante porque efectivamente cuando vemos la imagen de la esvástica, todos pensamos, ¿no?, en ese símbolo político de la Alemania de la primera mitad del siglo XX, que utilizó el Partido Nacional Socialista al principio y que posteriormente además se convirtió en la bandera del propio Estado alemán. Lo que pasa es que, efectivamente, cuando te pones a investigar, vemos que los orígenes de la esvástica se pierden en la noche de los tiempos. Lo cierto es que en las propias culturas primitivas ya se utilizaba. Hoy vamos a analizar un poco
cómo se utilizaba, de dónde surge y, por supuesto, porque pues un movimiento político que llegó a controlar toda Europa, como fue el nacionalsocialismo, la hizo suya y quedó tan plasmada durante décadas en la pupila de los europeos. Yo he comenzado esa forma de enganchar tu presentación. Tú eres abogado y sabes que en muchos países está completamente prohibido plasmarla en un solo papel que pueda haber una imagen. Bueno, vamos a ver. Está prohibido el uso de la esvástica en países, por supuesto, como Alemania, siempre y cuando se pretenda hacer una referencia al nacionalsocialismo, pues de la misma forma que aquí existe el delito de odio, ¿no? ¿Me quieres decir que de buena fe se podría hacer un graffiti de la esvástica en Alemania? Bueno, si tú, por ejemplo, tienes un templo hindú en Alemania y plasmas una esvástica, dudo mucho que puedan decirte nada. Otra cosa es que hagas un graffiti pues enalteciendo el nacionalsocialismo, porque allí eso está prohibido. Pero veremos que es que la esvástica, lejos de ser un símbolo que evoca al terror, a la guerra, a una dictadura, realmente la esvástica es un símbolo de buenaventuranza, de bienvenida, de todas las cosas buenas que te puedan pasar y que te desea todo el mundo que está plasmando la esvástica allí donde vas. Pues Jaime, para hablar de, yo diría casi que es un enigma, que es un mito, muchas veces lo que tenemos sobre ella, hay muchísimas teorías, pues si alguien la ha investigado, si alguien también ha trazado esa línea del tiempo para llegar casi hasta sus orígenes o intentar acentuar sus orígenes, es nuestro querido profesor Javier Nicolás. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nacho, Jaime, gracias por invitarme de nuevo a hablar de estos temas y efectivamente vamos a hablar mucho de las esvásticas. Os voy a desmontar algunas cosas que ya he oído porque si no tendría gracia. Y la verdad es que es un tema apasionante y efectivamente en Alemania, en Austria y en Francia es un símbolo prohibido, la esvástica o cruz gamada, pero no en el resto del mundo. Yo quiero aquí comentar una anécdota, no sé si os acordáis, el primer gobierno socialista, el 82 en España, el ministro de Cultura, que fue a una visita oficial al Castillo de la Mota, cuando entra está el escudo de los Reyes Católicos con el yugo y las flechas. Y le dice el ministro de Cultura solamente que quiten inmediatamente lo de falange. Y le dice al ayudante, es que esto es el escudo de los Reyes Católicos. Pues con la esvástica es lo mismo. Sabes que hubo quejas cuando hubo ahí temas olímpicos en Asia. El gobierno alemán pidió que por favor quitaran la esvástica. Digo, oiga, perdón usted, pues es nuestro símbolo sagrado. O sea, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, como el mismo símbolo en un sitio puede ser una cosa y en otro sitio puede ser otra, ¿no? De esto vamos a hablar. Eso es muy interesante. Ha habido mucha confusión y sigue habiendo mucha confusión en España con el yugo y las flechas. Correcto. Que es ese símbolo tanto monta tanto, que es ese lema también que tenían los propios reyes católicos, tanto Isabel de Castilla Correcto. Como Fernando de Aragón, pero que, claro, es decir, nosotros tenemos una mentalidad en esta zona de Europa, pues para muchos muy castigada por todos estos momentos bélicos, como es obvio, pero nuestra mente se va a ese símbolo racial, a ese símbolo del mal, a ese símbolo del dolor. Pero claro, resulta que en otros puntos del mundo, bueno, pues tienen constancia porque lo saben por diferentes momentos bélicos, pero no tienen ni idea del simbolismo que podría tener para Europa, sino que para ellos, fíjate, cuando nosotros vemos... Yo creo que el cine también ha jugado un papel muy importante y muy relevante en esto, donde la esvástica, esa cruz gamada, en diferentes puntos del planeta aparece casi de forma semicircular, ¿no? Que van haciendo la cóncava, pero no se plasma de la misma manera. Aquí, sobre todo, Indiana Jones es uno de los grandes clásicos que nos han hecho menciones, ¿no? a este mundo que va mucho más allá en el tiempo, y por eso nosotros queremos conocer, yo el primero, querer conocer cuál es el origen de esto, cuál es la deformación en el tiempo y sobre todo cómo hay una persona, que es Adolf Hitler, y todo su séquito que deciden acogerla. ¿Y por qué deciden acogerla? ¿Es casual? ¿Es esta persona, antes a Jaime decir, igual de niño se hizo, y dice, pues qué gracioso, me quedo con este símbolo, o realmente lo acogen por el significado? O simplemente es fruto de una creación, como digo, de esa marca creada y que qué casualidad que tiene la misma referencia que otros puntos del mundo. Así que, Jaime, creo que nos encontramos ante algo que está recubierto de múltiples y múltiples teorías. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro, más allá de la teoría que luego vayamos a desarrollar de por qué
se utilizó en el Tercer Reich la esvástica o no. Lo cierto es que se han encontrado esvásticas que tienen una edad de 5.000 años antes de Cristo. Al final es un símbolo, la esvástica, que es sencillo de hacer, porque no es más que una cruz con los brazos prolongados, ya sean rectos o curvados, y que además generalmente representaba un símbolo solar y de continuidad, por así decirlo, ¿no? Todo empieza y todo acaba. Por eso tiene esa forma como que parece que cada uno de sus brazos va persiguiendo al siguiente. Vemos también que se ha encontrado que los romanos, por ejemplo, y tenemos en Palencia, me parece que es aquí en España, un mosaico plagado de esvásticas, también lo utilizaban como símbolo de buen augurio. Por supuesto, los hinduistas, los budistas. Yo recuerdo cuando fui a Japón que entrabas en los templos, ya fuesen hinduistas budistas o sintoístas, y en todos ellos tenías esvásticas por todos sitios, pero esvásticas de oro, más grandes, más pequeñas, algunas quizás tenían algún detalle, pues de alguna pequeña curvatura, pero bueno, la verdad es que chocaba bastante pues esa confrontación con ese símbolo que en Europa tenemos tan demonizado y que sin embargo en lo que sería Oriente, como digo, es un símbolo sagrado. Tenemos también constancia de que, y seguro que Javier nos habla de esto después, de que prácticamente todas las culturas antiguas a lo largo del mundo lo han utilizado, pero desde los nativos americanos, que lo llevaban en la cinta con la que se agarraban las plumas a la cabeza, hasta los propios griegos en cerámicas que se han encontrado y multitud de vestigios primitivos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto también los países nórdicos, pues también tenemos todavía algunas formas de tejer la ropa, ¿no? En las que se incluye la esvástica. Lo que quiero decir con esto es que realmente la esvástica era un símbolo muy conocido, muy expandido a nivel mundial, utilizado por supuesto desde hace milenios, y que en un momento dado se utiliza para un fin, que es la representación de una ideología política. ¿Qué pasa? Que claro, quizás también por el cine o por la propia fuerza que tiene el símbolo cuando lo ves, pues en Europa y en Occidente principalmente nos hemos quedado con la idea de que esvástica igual nazi. Pero eso, desde mi punto de vista, es una conclusión totalmente equivocada. O sea, hay que ir al fondo de la cuestión, al origen, que es de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando hoy, y ver que no, que precisamente o seguramente los nazis, si eligieron la esvástica, es porque tradicionalmente era un símbolo de buenaventura y un símbolo pues de bienvenida, ¿no? En muchos de hecho los templos suele estar ahí porque es una especie de bienvenida, ¿no? y de deseo pues para el que viene de que le pasen cosas buenas. Mira, yo ahora que hice una rápida búsqueda en Google, hay otro elemento también que es casi el homólogo que tiene, que es el triskel. Uh-huh. Y aquí aparece, bueno, que el Celta de Vigo, como un equipo de fútbol, pues lo llevaba en su camiseta en el año 2016, en la parte trasera. Pues la UEFA prohíbe el uso del triskel, prohíbe el uso de ese símbolo. Casi podemos decir, no sé si es el Tíber o no, podemos hablar incluso de ello, aunque no lo tengamos preparado, pero cómo lo prohíben por ese intento de odio incluso hacia otros países europeos. Bueno, muy interesante. Igual aquí están prohibiendo también ese desconocimiento del uso. Es como lo que hablábamos antes. Es decir, bueno, pues ha habido unas olimpiadas en diferentes países del mundo, más bien asiáticos, decir, oiga, esto fuera de aquí. Bueno, es que esto para nosotros es otro tipo de símbolo. Pero Javier, sí que me gustaría, no sé si prefieres empezar por un origen o qué posibilidades tenemos, porque hoy hemos venido repletos de ese símbolo, de cómo detrás de él aparece una máscara de maché, donde es muy teatral esa forma con ese. Cualquiera que pueda venirse a acercarse hacia nuestro YouTube sí que lo verá en ese Abismo Originals, de cómo esa máscara original del Nepal, esa teatralidad, bueno, pues aparece ese símbolo marcado en la frente como un elemento de protección, Javier. Bueno, vamos a empezar por el origen, porque vamos a ir primero al nombre. A ver, la esvástica es un nombre que viene del sánscrito, que significa, como ha dicho Jaime, efectivamente, bondad, bienaventuranza, etc. Svástica, ¿vale? Que es la que utilizan los anglosajones. En cambio, en España o en Francia se utiliza la cruz gamada. ¿Y dónde viene la cruz gamada? Pues es muy simple. Es decir, yo trazo una raya, ¿sí? Uh-huh.
y me voy a la derecha. Esta es la gamma, que es la tercera letra del alfabeto griego, ¿vale? Que es la C, ¿no? Alfa, beta, gamma. Bien, si tú trazas otra hacia abajo, hacia la derecha, vas en medio, haces esto a la derecha, haces así y a la derecha y tienes la esvástica, que son 4 gammas. De ahí viene el nombre de cruz gamada. Viene de la gamma. Lo ¿vale? desconocía en este caso. En Alemania, esto sí que lo sabes porque tú sabes alemán, en la cruz gamada se llama Hakenkreuz. Haken es precisamente gancho. ¿Vale? Es la cruz de los ganchos. Y ahí voy, que a veces aparece al revés, ¿no? Es decir, hacia un lado o hacia otro. Esto lo quiero aclarar porque ahí tengo un pariente. Sí, es verdad. Siempre dice, ahí ¿hacia qué lado se traza? Esto es lo que quiero aclarar. O sea, la normal, digamos, la nazi, o la más utilizada, que es hacia la derecha, es decir, sí. Va a la derecha, o sea, así, es la dextrógira, ¿vale? Dextrógira, del giro hacia la derecha. No hay que darle más vueltas. Va a la derecha, va a la derecha, va a la derecha. Si tú lo haces al revés, vamos a ver, no se verá mucho, pero bueno, es hacia la izquierda. Sí. Es la levógira. ¿Vale? Se utilizan las dos. Y de hecho, la simbología de los dos, el significado de las dos es lo mismo. ¿Vale? Es decir, todo es buena suerte, bondad, bienaventuranza, todo, tanto una como otra. ¿Vale? Sí que es cierto que la dextrógira, la normal, bueno, yo digo normal porque es la que más se utiliza, la que utilizaron los nazis, es más femenino que la levógira, que es más masculino, sobre todo en Asia, ¿vale? Como ha apuntado Jaime, que es muy interesante, efectivamente se cree que la esvástica nace en Asia. No, mire usted, hace 5.000 años en el Neolítico están los primeros yacimientos. La primera esvástica que se encuentra arqueológicamente hablando está en la zona de Bohemia, Transilvania y el Cáucaso. ¿Vale? Ahí se encuentran las primeras esvásticas en cuanto a datación de antigüedad. 5.000 años. Estamos en época neolítica. Neolítico, correcto. 5.000 años, neolítico. En la India, ¿sabes cuándo aparecieron? No. 500 años antes de Cristo, la primera esvástica. Es decir, una tiene 7.000 años de antigüedad y la otra tiene 2.500. ¿Pero sería tal y como la conocemos hoy, en esa época del Neolítico, o se asemeja como un símbolo? No. Muchas veces es lo que quería comentar, que a veces que el símbolo, bueno, pues puede tener cierto parecido, vale, y queremos decir, bueno, es que esto es como decir los objetos fuera de tiempo. Decir, eso es un avión, no, eso es un avión, no, es un símbolo que sí, a día de hoy se asemeja a un avión. Es una esvástica perfecta. Las hay perfectas. Es más, hay muchos arqueólogos que tienen la teoría de que es el primer símbolo que aparece en el mundo mundial, un símbolo que quiere tener una significación concreta. No es un símbolo al azar. O sea, tú no haces una esvástica al azar, no. O sea, una cruz la puedes hacer, una aspa la puedes hacer, un punto, una conca, pero la esvástica, fíjate que es una cosa muy concreta. Entonces, piensan los arqueólogos que ya se hace con conciencia de hacer algo diferente, ¿vale? Y luego, claro, ¿por qué se expande tanto en Asia 500 a.C.? Porque el amigo Buda, el que inventa el budismo, el avatara, el Cristo de allí, el símbolo de la iluminación de Buda, es decir, cuando Buda busca el nirvana, cuando llega al nirvana, ese momento cuando llega la iluminación, el símbolo que sale de la iluminación de Buda es la esvástica. Imagínate si es sagrado para el budismo, es que claro, es fundamental, o sea, es el símbolo de la iluminación de Buda, la esvástica. ¿Cómo no va a ser sagrado? ¿Cómo va a decir usted alemán? No. Oiga, quite usted eso. Oiga, mire usted. Mira, aquí, estaba enseñando antes, hay un mapa, esto es de Corea, un mapa actual, ¿eh? Bueno, pues todo está lleno de esvásticas, son los símbolos de los templos, porque los templos, pues eso, tienen las esvásticas, es que no hay más. Pero claro, aquí sí que va con el brazo hacia la izquierda. Sí, aquí son levógiras, sí. Pero esto, hay veces que sí que se han modificado para huir de toda esta época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no te creas, no estoy de acuerdo con eso. A ver, quiero decir, te diré más. Cuando el conflicto mundial, no sé si has oído hablar de Chandran Bose, el indio, uno de los ideólogos más importantes de la India, estaba a favor de Hitler. Gandhi, hay una famosa carta de Gandhi a Hitler felicitándole. O sea, cuidadito. Entonces, no estaban tan en contra. ¿De qué le felicita Gandhi? Bueno, le dice cómo ha salido de
pues de una república de Weimar que desastrosa, donde la gente se moría de hambre, y entonces cómo ha reconstruido Alemania. No es una carta muy corta, pero bueno, Gandhi, corcho, a ver si me entiendes. Sí. Entonces, no había tanta oposición. Esto es una cosa posterior y muy occidental. O sea, en Asia esas cosas no les importan tanto. Y luego estaba Japón, además, que se unió al eje también, ¿no? Entonces, quiero decir, a ver si me entiendes, que no era tanto como se pretende. O sea, este es el problema de la historiografía, ¿no? Y fíjate, este mapa, no sé si saldrá algo, pero bueno, si no, luego lo escaneas. Sí, luego hacemos de el zoom. donde aparecen arqueológicamente hablando todas las esvásticas, pues en cuevas o en artefactos y demás, ¿no? Entonces, como se ve, por ejemplo, Mesoamérica está plagado. Es decir, piensa que los aztecas, los mayas, los indios pieles rojas, como ha dicho Jaime, utilizaban mucho la esvástica, ¿no? Y luego, pues claro... Y África Central también lo estamos África viendo. también, claro, está el tema de los bereberes, que son los, cuando hablamos de la Atlántida, los antiguos guanches, etcétera, también en Irán, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo, y luego Asia, claro. En cambio, en Europa, pues... Zona de Siberia también. Solamente la zona, marcada. efectivamente, de esa zona este de Europa, ¿vale? Pues eso es un poco lo que yo quería contar del origen, ¿vale? Jaime. Bueno, es que realmente, si echamos para atrás, vemos que en Europa, por supuesto en la época neolítica, como ha dicho Javier, pero ya los griegos y los romanos, que son, digamos, las civilizaciones precursoras de lo que sería la Europa actual, Correcto. la utilizaban sin ningún tipo de problema. De hecho, en 1874, Henry Schliemann, que era un empresario alemán, que era muy aficionado a la arqueología y que además pues no tenía ningún reparo en financiar expediciones y yacimientos arqueológicos, pues él estaba buscando, porque él estaba obsesionado con Troya, con encontrar la ciudad de Troya, ¿no? Esa ciudad legendaria que luego vimos que ya no era tan legendaria, ¿no? Que es que a veces las leyendas tienen algo de verdad. Y total que, bueno, pues estaban allí excavando y tal, y encontraron unas cerámicas de la época de la Grecia antigua en la que había unas esvásticas y, bueno, pues tampoco tenían muy claro qué es lo que podía ser. Así que, claro, pues ¿qué hizo Schliemann? Pues cogió y le pidió ayuda a Émile Bernouf, que era un académico francés, que estaba muy especializado en la cultura antigua hindú, India. Bien, Bernouf, que ya en aquella época era partidario un poco del arianismo, que alguna vez hemos hablado, de la existencia de la raza aria, de esos antiguos que hablaban indoeuropeo y tal, bueno, pues él llegó a la conclusión de que ese era el símbolo de los antiguos que fue recogido en los escritos védicos y que posteriormente también los griegos lo adoptaron. Entonces, también cabe la posibilidad de que esta historia, que yo creo que no es tal cual, o sea, no es así, pero bueno, pues pueda dar un poco de pie a enlazar, si quieres, el símbolo de la esvástica con lo que sería el nacionalsocialismo, más que con el nacionalsocialismo, sí, con las teorías pues de la ariosofía, ¿no? Lo que pasa es que realmente es muy posible que efectivamente, antes que los hindús, existieran pueblos indoeuropeos en el norte de Europa, seguramente también en otros sitios, pero en el norte de Europa, que lo utilizaran. Pero sabemos ese símbolo de buena suerte, ¿no?, que comentan que es en toda la zona budista. ¿En otras zonas del mundo se sabe qué tipo de simbología o qué representación tiene ese símbolo? Igual. Lo Vamos, mismo siempre. Yo la primera vez que estuve en Estados Unidos en el año 84, yo visité más de 50 reservas indias, además estaba con ellos, no había blancos, ni turistas, ni nada, y está lleno de esvásticas, y todos me decían, no, es que este símbolo para nosotros, para el pueblo nativo, es símbolo de buena suerte. Y lo utilizaban muchísimo, como ha dicho Jaime, tengo por aquí una foto, ahora la voy a enseñar. Entonces, quiero decir, siempre, no solamente en el budismo y en Asia es un símbolo de buena suerte, sino en, mira, por ejemplo, ¿no? O sea, postales con piedras rojas y esvásticas, yo en casa tengo más de 50, no he encontrado ninguna ahora que... Y además en los dos sentidos. Si en los dos sentidos, sí, mira, lo que decías tú. Sí. Es que esas fotos las había visto, sí. Ahí se ven esas fotografías. A mí me dieron los indios Pueblo, que están en New México, me dieron un tapiz que no lo he encontrado, quería haber traído con 4 esvásticas y me decían, no, es que este es un símbolo nuestro, totalmente, es un símbolo de... Y esto fue en el año 84, quiero decir, o sea, los años 80. ¿no? Que siguen utilizando. Tú, de hecho, vas a, no sé si has estado en reservas indias, pues tú vas, ¿cómo se llaman? Las
pantuflas hechas con cuentas, con esvásticas, todas las que quieras hoy en día. O sea, que siguen utilizando el símbolo en los pieles rojas como símbolo de buena suerte. Esto trae buena suerte. O sea, con eso te digo todo. Me hace gracia que Javier dice, no sé si habéis estado... A ver, Javier, no viajamos todos tanto como tú. Ni hemos ido a tantos sitios como tú. Es que al final me encanta hacer programas con Javier, pero luego me voy a casa diciendo, joder, macho, o sea, no he viajado, vamos, ni la mitad de lo que había viajado este hombre. Del tubo de Zaragoza. Sí, sí. A ver, tampoco es eso. Mira, Javier, uno de los temas más repetidos en los diferentes documentales no serios, lo siguiente, ¿no? Por todos los expertos en historia, hablando sobre ese origen de la esvástica, nos hablan de, obviamente, el budismo, pero cómo llega hasta el Tercer Reich, nos habla de las expediciones que hacía la sociedad Thule. Yo no sé si esto es posible o no, pero antes sí que me gustaría unas pequeñas pinceladas, aunque lo hemos hablado, hemos hecho programas, vale. Pero para la gente que se inicie en este programa, ¿qué era la sociedad Thule y qué opciones había de estas búsquedas tantas veces hacia lo desconocido, hacia lo enigmático o hacia muchas veces lo sobrenatural? A ver, la sociedad Thule, ya sabes que yo soy muy crítico con la sociedad Thule. Lo sabemos y lo comprobamos en varios programas. Cuyo ¿verdad? símbolo es este, ¿vale? Este es el pin que llevaban ellos, la sociedad Thule, que como veis es la esvástica Atravesada por una espada. una esvástica redondeada, pero una esvástica, ¿no? A ver, la sociedad Thule no hizo ninguna expedición ni excavación, lo que fue la Ahnenerbe, ¿no? A ver, ¿cómo llega, o sea, la esvástica, cómo llega al nacionalsocialismo? O sea, hay un caldo de cultivo que yo expliqué, ¿te acuerdas del libro Sociedades Secretas? Que aquí lo hablamos en su momento. Sí. Este libro está lleno de sociedades secretas que utilizan la esvástica, como sabéis, muchísimo. ¿Por qué? Porque como el origen de la esvástica es indogermánico, en la zona de Transilvania, o sea, es indogermánico, no indoeuropeo, indogermánico, es un símbolo no religioso, ojo, es un símbolo racial. Y todas las sociedades secretas previas al Tercer Reich utilizan la esvástica como símbolo racial del arianismo, precisamente. Entonces, para ti, todo eso de la sociedad Thule, esa búsqueda, no tendría mucho sentido. La sociedad Thule no hizo ninguna búsqueda. La sociedad Thule no se desplazó por diferentes confines del mundo buscando diferentes elementos. No, porque lo tenía más sencillo. La Blavatsky tenía telepatía con los tibetanos. Entonces ¿Para qué iba a viajar? Como la sociedad de los polares en Francia, igual. Tenían telepatía con los tibetanos. No, a ver, la sociedad Thule no viajó. La sociedad Thule era una sociedad que estaba en Múnich, en la ciudad, y hacían charlas, conferencias y no. ¿Y la Ahnenerbe podría ser? Sí, la Ahnenerbe hizo un viaje solo, el famoso de Schaeffer, en el año 38-39, para buscar si es verdad los orígenes de la esvástica. Entonces, se ha dicho hasta la saciedad de que la sociedad Ahnenerbe fue allí a buscar el origen de Shambhala, la Tierra Hueca. Pero en realidad fueron a hacer una expedición científica y los orígenes de la esvástica eran uno de los temas puntales que a Himmler le interesaba. Himmler, no Hitler, estas cosas no le interesaban nada a Hitler, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué esas sociedades secretas alemanas, esas sociedades de excursionistas como los Van der Vögel o las sociedades que había culturales, muchas cogen la esvástica porque es un símbolo indogermánico? Entonces ya estamos yendo hacia Alemania, ¿no? Es un símbolo germánico, ¿no? Que además los germanos lo utilizaron, por supuesto, las tribus germánicas, los visigodos, los galos, los celtas, todos han utilizado la esvástica. Es que es muy fuerte, las encuentras en todos estos pueblos. En todos estos pueblos. Ahí el famoso Cabito de Numancia. Si habréis estado en Soria, ahí sí, ¿no? En Soria habréis estado. Sí, en Soria he estado. Soria hemos ido de viajes gastronómicos. Que el símbolo de Soria, ¿cuál es? Que ya se ha impuesto, es el caballito. El caballo. Bueno, sí. ¿Vosotros sabéis cómo es la historia del Cabito de Numancia? No la historia, a ver, Jaime te puede hablar del tambor de Calatañazor, que Sí. también de es Soria. Almanzor, ¿no? Sí. Bueno, la fíbula del caballito, que es así, creedme, y las tengo en casa, en los años 80 y 90, aparecía con esvásticas, porque la original, una de las originales está con esvásticas. Sufrió una censura tal... Una fíbula era. Una Que la fíbula hay que recordar que es para sujetar las capas. Bueno, pero esa fíbula fue censurada. Bueno, yo me acuerdo de ir a Numancia, allí, en los años 80-90, y te vendían adhesivos para el coche con las esvásticas. Eso, de repente, lo que hemos dicho antes, eso no puede ser. Se hace la corrección política. No sabía yo eso. Fíjate, esto lo hablaré con... Y ahora tienes el símbolo de Numancia, que está en las autovías de Soria y está en todas partes, son adhesivos, ya solo con puntitos. Porque es otra fíbula, es verdad.
Había bastantes fíbulas. Pero la famosa, la que se utilizó siempre en los años 70, 80, y eso te doy fe de ella porque yo soy de Soria, bueno, de familia, tenía las esvásticas y fue digamos, lavada, ¿no? La imagen. Pues lo hablaremos porque un buen amigo de este programa que hizo una novela prodigiosa como es Numancia, vale. Nuestro amigo José Luis Corral, Pepe Corral, bueno, que tanto pues ha expandido todo eso, me parece muy curioso ese hallazgo, ¿no? De cómo se intenta. Pues lógicamente, yo creo que también sería para que no les desaten a preguntas, es decir, ¿pero cómo habéis podido hacer esto? ¿Cómo habéis podido poner esto? Dentro del desconocimiento, ojo, el primer desconocedor de estos temas soy yo. Pero por eso mira, quiero hablar y que me exponga. ¿Sabes dónde vas a ver si no los han quitado? Que espero que no. Un montón de esvásticas. Vamos a ir dentro de nada en la Catedral de Tarazona. Porque claro, era una marca de uno de los canteros que hacían los sillares. Cada uno lo marcaba como quería. Sí. Y había uno de ellos, porque yo en la visita que hice hace años me fijé y yo pregunté, oiga, estas esvásticas, digo, no me suena que aquí llegaran los alemanes. Me dijo, no, es la marca del cantero que hizo este sillar y 30 o 40 más que se ven perfectamente. Pues otros hacían un círculo, otros uno y había uno en concreto que hacía una esvástica. La magia del Moncayo. Pero es que también vemos la esvástica en templos primitivos cristianos. Correcto. Que cuando hacían la cruz le ponían esas patas, ¿no? Esos ganchos, esas prolongaciones, llámalo como quieras, para intentar evitar que les acusaran precisamente de cristianismo antes de Constantino, ¿no? Cuando el cristianismo en el Imperio Romano estaba perseguido. Con lo cual, es que claro, la conclusión que yo creo que debemos sacar es que efectivamente en el Tercer Reich se utilizó primero como símbolo del partido y después como símbolo del Estado. Pero es que eso no puede demonizar el uso de la esvástica, que yo me atrevería a decir que es atemporal y universal. Porque pruebas tenemos desde que hace miles de años se ha estado utilizando por culturas totalmente diferentes, una de ellas, y con sistemas de creencias realmente dispares, pues porque tenemos a los budistas, tenemos a los hinduistas, tenemos a los paganos europeos, claro, tenemos al cristianismo. La fina línea que hay de separación de un tema con otro. Claro, pero tú no puedes permitir, pero sí que tú tienes que decir, vamos a tener un rigor histórico, y efectivamente, si se utiliza la esvástica en negro sobre un círculo blanco y un fondo rojo, pues efectivamente, usted se está refiriendo a la bandera del Tercer Reich. Pero en cualquier otro contexto, seguramente esa esvástica lo que está sugiriendo es pues eso, que además lo estaba buscando porque no lo encontraba, el significado de swastika en idioma sánscrito, que es muy auspicioso. Ese es el significado exacto de la palabra. En sánscrito. Bueno, pues mira, tío, no sé, Jaime no lo conocía, yo no sé si tú conocías. ¿Tú conoces esta bandera? No tenía ni idea. Bueno, esta bandera es la que se utiliza en una región de Panamá actualmente. De hecho, tengo un amigo que fue el año pasado y me hizo fotos y digo, es alucinante. O sea, esto. ¿Y sabes cómo se llama el pueblo este de la región? Tule. Sin H. O sea, perdona, fuerte el tema, en Panamá. O sea, quiero decir... Oye, Javier, lo has comentado antes, yo lo he hablado al principio. ¿Quién sería Madame Blavatsky? ¿Por qué se marca a ella como conseguidora de traer esta historia de la esvástica, conseguidora de acercarnos una simbología budista, y que alguien durante ese principio del siglo XX decide coger ese símbolo para forjar todo aquello que conocemos del Tercer Reich? Bueno, a ver, yo discrepo. O sea, el nacionalsocialismo no coge el símbolo por la Blavatsky ni de lejos. Bueno, ya sabemos que es la teoría oficial. Sí, no. O sea, la Blavatsky fue digamos, la gracia de la Blavatsky fue que trajo a Europa todo el tema del budismo. Pero que es una aventurera. Sí, bueno, sí, pero no como Alexander David Mill, sí. O sea, no. Trajo la mística budista, la mística oriental, asiática, a Europa. Ella sí que fue la gran difusora con Steiner, el otro teosófico, ¿no? Entonces monta la sociedad teosófica. Y no solo el símbolo, porque el símbolo también, pero no, monta toda su corpus de pensamiento filosófico, que es la teosofía, ¿no? Es la filosofía de Dios, ¿no? Que a mí particularmente no me interesa, pero no específicamente la esvástica, ¿vale? Aunque la utilice. De hecho, la han utilizado antes que ella muchos otros, ¿vale? Muchos otros.
Entonces, no, la verdad es que para mí no tiene una base fundamental. Mira, ¿cómo entra en el Tercer Reich las svásticas? Esto es muy simple. Pero perdona, Blavatsky, ¿tiene una importancia a principios del siglo XX en Alemania? Sí, claro, por supuesto. No, evidentemente. O sea, es muy escuchada también. Hombre, sí. Y con sus escritos, un montón libros, de miles de seguidores. Y ¿cómo se llama el famoso libro de Blavatsky? Estamos en el auge de la filosofía. Aparte que ella también, junto con Ossendowski, otro que también trajo esa filosofía, como René Guénon en Francia, son los propulsores de que hoy en día en Europa se conozca eso, ¿no? Alexander David-Néel también, ¿no? Por otro lado, ¿no? Entonces, la Blavatsky fue fundamental. Su Sociedad Teosófica, que todo el mundo copió de la Sociedad Teosófica. Muchas sociedades secretas copiaron de la Sociedad Teosófica. Muchas, ¿vale? Pero no, o sea, lo que vamos, que es el programa de hoy, que es la esvástica. Esto no, por ejemplo, ya hablamos aquí cuando el libro de Lanz von Liebenfels, sí, la orden, los nuevos templarios, él sí que fue el primero que ondeó. La primera esvástica que ondea en Alemania como bandera es esta, que ya la traje aquí. Esta es la bandera de los nuevos templarios. Esto en bandera, o sea, una bandera que flota, fue la primera bandera que ondea en Alemania. Y esto fue en 1907, o sea, bastante antes del Tercer Reich. Mira, la primera bandera que ondea en el Tercer Reich es esta. Vale, es un lago con la bandera. Esta es una foto de 1920. Te recuerdo que el partido se crea en el 19, aunque luego se refunde en el 25, y el 20 hay un dentista, Otto Krumm, Kroner, que le dice a Hitler, oiga, mire, ¿qué le parece utilizar esto? ¿Por qué este dentista le dice a Hitler, oiga, ¿por qué no utilizamos la esvástica? Porque viene arrastrando todo el símbolo desde la Blavatsky a toda la sociedad secreta. La esvástica está por todos lados. Por todos lados. O sea, puede iniciarse en una propuesta esta persona que es un dentista. Correcto. Que tiene cercanía con... Sí, es del partido. Pero otra cosa interesante... Bueno, esta mitrada... Esta es la primera esvástica que Hitler ve en su vida. Que también tiene su gracia. Esta mitrada, ¿no? Sí, es mitrada porque pertenece a Theodor Hagen, que es el abad de Lambach. Lambach está en Austria, es una abadía. Y Hitler estuvo ahí de pequeño, estuvo 2 o 3 años, y él hace su primera comunión aquí. Y yo estaba en Lambach. Fíjate hasta qué punto lo que hablamos, ¿eh? En Lambach, hasta hace un año, tú entrabas en el patio, había esta esvástica, o sea, estaba esta. Bueno, ya la han quitado. Ya han quitado la esvástica del centro. O sea, el símbolo de este hombre, que es este, lo han quitado porque ya queda mal. Entonces vas dentro, yo en tiempos entré en la sacristía donde está esto, y ahora hay una barrera con alarmas que, como se te ocurra pasar, suena todo. Porque no quieren que la gente vea esto. Yo creo que es un poco enfermizo. O sea, me parece exagerado. Oiga, usted, este señor es de 1869. Bueno, vale, sí, Hitler fue la primera bestia que vio, pero bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Dónde está el problema? Oiga, no sé. Me parece enfermizo. Pero bueno, para que veas el tipo de esvástica que había, ¿vale? Entonces, de ahí, pues bueno, pasamos a Wewelsburg. Tú has estado en Wewelsburg, ¿no? O sea, la cripta de Wewelsburg y el Sol Negro. Ojo con el Sol Negro, que también es una serie de esvásticas. No hemos terminado nunca de hablar del Sol Negro en este programa. Sí. Entonces, no, el Sol Negro es un tema que también se podría hablar. Es un tema apasionante. Pero ¿no? al final, eso es claro, es como una esvástica múltiple. Múltiple, sí. Pero esos brazos están por algo. ¿Cuántos brazos hay ahí? Pero bueno, hay más de 4. Pero eso está... Ahí la tienes. Vale, está al azar. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vale? Casi como las horas de... Sí. ¿Y tendría algún motivo esto? A ver, este es un símbolo también, este es un símbolo muy solar, ¿no? Es la rueda solar que va girando, aquí lo vemos clarísimo. Entonces dicen, bueno, no es una esvástica, pero es como todo. Al final sí sigue siendo símbolo esvástica. Igual son 13 que contamos. Bueno, es igual, no pasa nada. Con runas, porque hay otro origen de las esvásticas, el origen rúnico. Sí, que hablan aquí de la runa del dios Thor, la más potente. El martillo de Thor, ¿cómo se llama el martillo de Thor? Mithrandir o algo así. Mjolnir. Sí, bueno, pero a ver, es como todo. Si fijaos lo que estábamos hablando de la esvástica. Me acuerdo de Thor, pero del actual, ¿no? El rubio. Sí. Fijaos, cuando veáis algún anticuario en España, hay muchas planchas con el símbolo de la esvástica en España. ¿Vale? O sea que en la India, o sea, por todas partes. El lauburu vasco es una esvástica. Entonces, es lo que hay. Es decir, que es una esvástica transformada, pero esvástica. Esto es para ti, Javier, el origen por lo cual Hitler decide
recoger, asumir ese símbolo, sería todo este tema del dentista, porque claro, entiendo que ese lugar donde él comulga, donde él ve ese símbolo por primera vez, no es posible que él se quede con eso y decir, ¡oh, qué bonito, qué interesante! Piensa, Nacho, que es un símbolo ya conocido por la sociedad. Claro. Es un símbolo que, como decimos, pues de muy auspicioso, de buenos augurios, de buena suerte. Es un símbolo que yo creo que, aunque no conozcas lo que pasó en el Tercer Reich, a todo el mundo, por lo que sea, o quizás quizá es porque es un símbolo mágico, tiene fuerza. No, ¿cómo se tiene fuerza? Te llama la atención, es un símbolo muy fácil de dibujar. Bueno, perdona, siempre hemos hablado muchas veces en este programa de los programas de la Segunda Guerra Mundial, el dicho obvio de la esvástica vende. Porque lo que provoca es tanto el miedo como esa incertidumbre de decir, bueno, ¿y qué nos van a contar de nuevo? No tienes más que ponerla en la portada de un libro para vender el doble. ¿Cómo? El doble, sí, el doble. Luego lees el libro, no tiene absolutamente nada que ver. Hay dos elementos, hay dos elementos en la historia que es lo que más vende en la literatura: la esvástica y la Orden de los Caballeros Templarios. Los templarios, sí. Por muy malo que sea el libro, se va a vender. Simplemente por el hecho de esas posibles historias nuevas que puedan aparecer. O sea, siempre dicen, el que escribe un libro sobre templarios es difícil que falle. Pues fíjate, yo creo que fue realmente oportunismo político, ¿no? Es decir, bueno, pues es verdad que el partido no tiene un símbolo o no tiene una bandera, ¿no? Que a todos nos gusta, todo el mundo conoce, pues yo qué sé, el PSOE tiene la rosa con el puño, el PP correcto. Tiene la gaviota, que en realidad es un gavilán, me parece, un albatros, no me acuerdo lo que era, pero sí que decir que al final, sí, que al final todos los partidos tienen sus símbolos, ¿no? Entonces, claro, este era un símbolo, como digo, conocido, que expresa fortaleza. Además, luego, claro, pues ya no es lo mismo la esvástica sola que la esvástica con un fondo de rojo sobre blanco, correcto, en negro que todavía resalta más. Bueno, pues yo creo que ahí hubo pues algo de marketing político de aquella época, y decir, oye, es un símbolo, es una bandera muy llamativa, fácil de recordar, que además se puede diferenciar y se puede localizar de forma muy sencilla. Y es por eso por lo que lo utilizaron. Yo no creo que es que el marketing más. En el Tercer Reich era brutal. Brutal el sistema de marketing y publicidad. La propaganda política, la propaganda política muchas veces, cuando hablan de marketing político y la propaganda política, cuando hablan de marketing político se olvidan de mencionar a Goebbels. Yo creo que a la gente le da miedo, pero es que yo creo que fue el gran, digamos, precursor de esa cartelería tan llamativa, de esos mensajes radiofónicos, de esos de bombardear a la gente con mensajes y con ideas muy concretas. Yo creo que en ese sentido era un genio, ¿no? Era un genio de la propaganda política. De hecho, yo tengo un libro. Esa forma de manejar también a la sociedad por medio de la simbología. Esto ya viene también de los rusos, lo hacían ya, ¿eh? Los rusos, sobre todo. La propaganda soviética era muy potente. Lo que utilizaban era incluso la brujería, ese chamanismo primigenio que tenían ellos, de decir, es que hay gente que hace semejantes ritos que puede provocar la muerte a los pueblos, y ahí es donde empezaron las grandes persecuciones. O sea que, bueno, estas alianzas que ellos hacían son tremendas. La cuestión, ¿se utiliza como símbolo principal o sabemos si hay opciones a otros símbolos? A ver, el Friedrich Krohn, el dentista, que es el que propone la esvástica, Hitler le gustan él es el que apoya los colores rojo, blanco y negro, que son los colores de la antigua bandera prusiana, ¿no? Rojo, blanco y negro, entonces combinan las cosas y sale la esvástica. Esto fue en el año 1920. Bueno, en el año 33, cuando Hitler sube al poder, el 30 de enero, el 18 de marzo, validado por Hindenburg, que todavía vivía, porque murió en el 34, certifican que la bandera de la esvástica, esa es la oficial del gobierno alemán. ¿Entiendes? Es el único símbolo. Luego, como bien sabes, había los diferentes movimientos, que la SS tenía las dos runas, la Hitlerjugend tenía la esvástica, pero de lado, ¿no? El Frente Alemán de Trabajo, cada uno tenía su propia bandera, pero la bandera oficial del Estado es esa, la bandera esvástica, rojo, blanco y negro, ¿vale? Eso es total. Y bueno, la verdad es que... Porque su desaparición es conforme la caída. Sí, claro, en el 45... por supuesto, la bandera ya queda totalmente... Bueno, pasa que, claro, lo que te decía antes, tú vas por Alemania, ya no hay esvástica. Bueno, hay alguna, hay alguna esvástica todavía, que la han dejado porque es patrimonio, pero bueno, pero muy así un poco disimulada, ¿no? Igual que el Milucha. Bueno, sabes que este año es el centenario del Milucha, el centenario, ¿vale? ¿Sabes qué es el libro en Alemania después de la Biblia el más vendido?
La Biblia el 1 y el Milucha el 2. Y fue prohibido en el 45 también, ¿no? Que por fin en el 2015 dejaron a volverlo a hacer, ¿no? Pero es decir, que todo lo que fue nacionalsocialismo lo prohibieron de raíz. Absolutamente todo. Todo. Es más, tú no puedes... Por eso este programa que estamos haciendo ahora, tú no puedes hablar bien del nacionalsocialismo. Pero en el momento que tú hablas... Que no hablas mal... O sea, que hay un término medio, bien, mal, y en medio está la asepsia, ¿no? La neutralidad, simplemente no utilizar adjetivos. Pues eso también se considera, si no hablas mal, ya se considera pro, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado en estos temas. Hay una serie de documentación también que aboga sobre List, sobre los seguidores en trincheras, Sí. que leían toda esta forma de teosofía y llevaban ya en la Primera Guerra Mundial colgando este símbolo de la esvástica. Correcto. O sea, que ellos mismos Asociada a en List, las sí. trincheras iban claro, en esos momentos pues leyendo algo como un nuevo horizonte, una nueva fe, una nueva creencia, que es lo que les ayudaba posiblemente pues a tener más ánimo o similar, ¿no? No, además que es un símbolo muy potente. Pero por eso quiero ir a lo que ha comentado antes Jaime, que para no dejarme cosas en el tintero, el cristianismo en las catacumbas, ¿no se ha visto en las catacumbas de Roma? Sí. Está lleno de esvásticas. Pues no me he fijado, la verdad. Está lleno. Las Y de es San curioso- Calixto fueron de las... por ahí tengo varias Os fotografías. voy a enseñar de una época. cosa porque sí que es verdad que no es un símbolo semítico. No se ha utilizado en la esvástica no se ha utilizado en las, digamos, religiones o en las corrientes semíticas. Pero fíjate tú lo que se descubrió en una sinagoga de Israel. Mira que... Esto es... fíjate. Aquí tenemos... Sinagoga de Israel. que No, sería- no les debe hacer mucha gracia. Es muy romanizado porque realmente es Sí. una sinagoga que está llena de, Pues un mosaico, de ¿no? De mosaicos. suelos, ¿eh? Pero fíjate tú, en Israel, ¿eh? Bueno, pero esto es una influencia, sin duda, del Imperio Romano, ¿no? Sí, sí, Entiendo. sí, pero bueno, pero no deja de ser curioso. Sí. Hay que recordar también que yo no sé cuál puede ser esta época, ¿no? Pero cuando estaban bajo el Imperio Romano, era bajo el Imperio Sí, Romano sí. todo, ¿no? Incluso Correcto. ellos son los que acuñaban moneda Eso es. y solamente las monedas Eso es. de baja estofa, que podían decir, las de cobre, las que ellos podían utilizar para el día a día del mercado, Correcto. sí que podían, pero el Templo de Jerusalén, por ejemplo, dependía únicamente de la Absolutamente. moneda Sí. de la antigua Roma. Sí. Mira los Ahura Mazda, los zoroástricos. Mira la cantidad de esvásticas que tiene eso. Por todos lados. Parece Es brutal. una imagen creada por inteligencia artificial. Pues no. De verdad, ¿eh? Eso lo he visto yo en un museo en Irán. O sea, sí, En- lo estamos en- aquí sacando en Teherán. en imagen, pero es como... ¿No has estado, Nacho, en Teherán? No, ¿No has estado en Teherán? Pero, hombre, por favor. mira, ¿ves? Es como por imágenes de IA, ¿no? Mayas en México, aztecas en México. Aztecas, Ahí México. tienes una esvástica, quiero decir. Sí. ¿Sabes? Bueno, pues al final vemos que es un símbolo que se... Los Navajo. Fíjate, ahí están los colores, ¿eh? Ahí Rojo, se han blanco, acercado mucho rojo, ahí a, blanco, negro. pues lo que Sí, luego fue. para que veas. O sea, que realmente dices... No sé si habéis oído hablar de las 4 Fs. Sí, ¿Sí? pero exponla porque es también Sí, ¿eh? interesante. Vale. Esto fue un movimiento folkish, las 4 Fs, porque son una esvástica hecha con 4 Fs. Frei, Fro, From y Frisch. ¿Vale? Es decir, es un movimiento nuevo, es un movimiento piadoso, Libre, es un sí. movimiento libre y es un movimiento O alegre, sería. alegre, sí, ¿no? Las 4 Fs. Pues bueno, ahí la tienes también, ¿no? Claro que luego tenemos ese estilo también más redondeada, Sí, pero sí. eso no se extiende. No. hacia ellos. A ver, la que tiene, bueno, el propio Kipling, ¿os acordáis de Kipling? Kipling la utiliza en sus libros, la esvástica. Británico, ¿eh? Sí, hasta que empieza el tercer conflicto. Reich. Sí, Y entonces pero bueno, le dice a su editor que mejor que la quite. sí, Pero exacto. pero efectivamente en todas y cada una de las portadas y en algunas realmente la portada es la esvástica con el título, sí, ¿eh? Sí. Pero claro, porque para él era un símbolo de buena Claro, suerte. claro. Y Pero es la- que- claro, pero es que- estuvo en las colonias en la India, pues ahí lo vio y lo asumió. Las mezquitas. ¿Cuántas esvásticas encuentras en Córdoba? La mezquita de Córdoba, los blasones. ¿Sabes cuántos blasones hay en Alemania y Austria con la esvástica? Para aburrir. Y no tiene nada que ver con el Tercer Reich. Son Claro, anteriores. a eso voy. Que si no hubiera existido el Tercer Reich, Sería un se estaría símbolo, utilizando un los símbolos ahora. Hay un equipo de hockey. En Estados Unidos había uno que era una esvástica. Y estaban las chicas ahí, un equipo femenino con la esvástica. En Canadá hay un pueblo que se llama esvástica. Me refiero, si no hubiera existido Hitler, se estaría utilizando normalmente aquí sin problemas. Pero claro, ahora está demonizado debido a eso. Pero es un poco como el tema de
de las triqueles, ¿no? Del trisquel, que sí. se llama, que hay todavía banderas como por ejemplo la de Sicilia, que además el fondo amarillo y rojo, con esa mujer, ¿no? Que aparecía. Eso es. que además el fondo amarillo y rojo es rememorando la pertenencia a la corona de Aragón. Esto Correcto. siempre hay que dejarlo claro y para que lo sepa todo el mundo. Bueno, eso Pues, es muy importante, que eso- fue un rey que fue Sancho Ramírez, el que Exacto. fue vasallo del propio Papa y, Es que no. y le dio las insignias. Mucha del gente no se Vaticano. acuerda de que la mitad de España y el Mediterráneo está de prestado porque era nuestra. Sí. Bueno, Doy fe de ello. es broma, es broma. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Sicilia mantiene ese triscal formado por 3 piernas, que al final lo que... claro, que también tiene un origen druídico, Sí. que significaba pasado, presente y futuro. No era tanto un símbolo solar, porque para eso utilizaban la esvástica, pero es muy posible que si tú llevas un triskel en según qué zonas, se piense la gente que es un símbolo... Raro cuando menos. No, Ya. no, directamente nazi, porque Ya. también había algunas, no sé si eran, es que no recuerdo si era alguna unidad de las Waffen o alguna Sí, que tenía un triskel, triskel. un triskel, ¿no? me acuerdo, Entonces, claro, dices, bueno, pues hombre, pues no, pues Ya. es que esto tiene miles de años y váyase usted a Sicilia a decirles que tienen una bandera nazi, Claro. ¿sabes? A decir. Pues mira, siguiendo con Numancia, si vais a Numancia, han reconstruido 2 casas, una casa romana y una casa celtíbera, ¿vale? Y en la casa celtíbera han puesto en una ventana una esvástica. Bueno, en los guías oficiales, ¿sabes cómo mencionan? Además lo dicen, esto no es una esvástica, esto no es nazi, esto es un tetraskel. Tetraskel. Claro, triskel, son 3 tetros. tetraskel, que existe tetraskel. Ah, Yo le dije al guía, mira, perdona, que pero... retorcido, para sí. buscarlo. Yo dije, a ver, un tetraskel es una esvástica, obviamente. O sea, es lo mismo, ¿no? Lo único que, claro, le ponen otra vez para decir esvástica, ¿no? Pero ya se encargan de que no haya la mezcla, ¿no? Entonces, a mí eso me parece absurdo, lo siento mucho. A ver, quiero decir, se ve clarísimo cuándo es una cosa nazi y cuándo no lo es, me parece a mí, ¿no? O sea, en un templo, en un... Bueno, pero fíjate lo de los navajos, ¿no? Que has puesto, ¿Sí? que son los 3 colores donde aparecen perfectamente. O sea, el tapiz que tengo yo es muy parecido a este. Sí, me lo regaló un indio. Perdón, Jaime, que te tenía silenciado. Ponte tú ahora esto en casa, en una pared que se vea desde fuera. No, Bueno. Sí. La que te pueden liar. Sí, claro, está prohibida la esvástica en Alemania, por ejemplo. Todavía, pero están en ello. En tu casa podrías tenerla. Están en ello. Sí, no, es que ahora... O sea, se podría llegar a no, prohibir. ¿cómo? De hecho, ya empieza a haber registros domiciliarios a nivel ya por ordenadores, por teléfonos y por simbología dentro de tu casa, que me parece ya el colmo. Oiga, en mi casa, como si quiero tener una señora ahí desnuda o quiero tener, yo qué sé, un buitre comiéndose a... Porque otros países no sé. que lo tengan también bastante definido, el que no se exponga este elemento. En general es toda Europa, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, no. En Estados Unidos tú puedes poner una esvástica en tu coche. O te lo romperán o no. Pero que en Estados Unidos ahí sí que hay libertad absoluta. Claro, pero No, porque, pero incluso porque esta mente se va aquí en hacia España, el incluso aquí en uso. España te podrían decir que es enaltecimiento del Tercer Reich, que es un símbolo Eso es fascista, lo que sí, sea. no, directamente pues que es un símbolo nazi y antisemita. Eso es. Y en el momento en que algo puede considerarse antisemita, pues por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces ya es un delito de odio y puedes tener un problema grave. Correcto. No Bueno, de cárcel, pero sí de multa. Y lo cierto es que, bueno, pues es un poco triste, ¿no? Que a veces se confundan estas cosas y, Bueno, yo creo que y es, sea todo en contra al no encontrar de un punto medio. de la libertad individual. Esto es un poco como... Y mira, voy a aprovechar para meter la cuña. Esto es un desarrollo político. Como no sé si vamos a hacer el programa, te lo voy a contar en un minuto. Es como el famoso euro digital. Bueno, mira, El euro digital, me lo dijeron ayer, no me lo... El no euro lo terminé de digital, que yo creer. llevo, bueno, pues yo llevo diciéndotelo meses, si no años, lo que es, las famosas CBDC, las Central Bank Digital Coin, que lo que hacen es que crean un dinero digital programable. Claro, y como es programable, pues si tú has echado ya 100 euros de gasolina este mes, pues cuando vayas a echar te dirán que no porque tu huella de carbono es muy grande. Eso es. Y cuando cobres la nómina y a los 6 meses te borren el dinero, te dirán, no, es que el dinero está para gastarlo y que Pero ¿cómo te van a...? Vamos a ver. No, que sí. Que y se genere una economía circular que genera riqueza, pero no Pero para que esto usted es una ahorre. teoría, no será una práctica. Bueno, pues en el proyecto piloto de la CBDC China, esto es lo que hacían. Escúchame, Jaime, ¿tú crees que desaparecerá el dinero metálico? Yo espero que no.
porque es un Es atentado esperar, contra pero- la libertad individual No, brutal. exacto. Pero a eso es a lo que van nuestros políticos. Y tú no has elegido a ninguno de los políticos que No, van no, a, no, porque no, encima va a esa- elegir esa esto. decisión está fuera, ¿Sabes? externalizada a nuestro país. Claro, entonces, O bueno. sea, bueno, esto yo creo que esto lo que provoca es o una sumisión, una rebelión del pueblo. Al No final, existe eso ya. Bueno, es que quieren saber dónde estás, hasta cuál es el límite dónde, del dónde ser humano estás, con también. quién estás, de qué hablas. Pero vamos a ver, pero si gastas? si están promoviendo en la Unión Europea ahora mismo, y no es el tema del programa, pero vamos, que si unas elecciones las gana un partido considerado extremista, pueden anulan. pueden Rumanía. anularlas, pueden derogarlas, como han hecho Rumanía. en Rumanía. No, es que no nos conviene. Habrá habido influencias de los rusos. Venga, Y anulamos se las repiten elecciones. en X tiempo. Se Y amplía se presupuesto, y ¿no? se repiten, Ah, es brutal, volviendo a es gastar brutal. todo y además prohibiendo a los que han ganado que se presenten. Exacto. O sea, estamos yo quiero pensar que no, que esto es una cosa que me parece a mí, pero estamos en el comienzo de una neodictadura y además envuelta en un papel de democracia y de libertades brutal. Y sin esvástica. Y sin esvástica ni nada, o sea, con las estrellitas y el Exacto. fondo azul, o sea, es increíble. Sí, es un- sí. pero No, bueno. es preocupante. Sigamos hablando de historia, Bueno, que es de lo que nos gusta pero esto hablar. al final es un tema, el de Europa, bueno, pues es un tema de reflexión personal, ¿no? Y sería también interesante pues un programa donde cada uno podemos lanzar nuestras incertidumbres o Opiniones, nuestros sí. pensamientos. Porque al final ellos siempre hacen propuestas, esas propuestas, como dicen, luego la coge quien quiere y Eso quien es. no la escupe, que Un por eso papel de fumar, Europa sí. es libre. Claro, porque al final, ¿quién dice qué está bien y qué está mal, no? O sea, Bueno, yo creo que al esto final es- eso no lo dice nadie, sino que sí, tú, sí, tú sí, lo sí. acoges. No, sí que lo dicen, sí que lo dicen. Tú, por ejemplo, mira, te voy a contar un caso. El otro día yo estuve en un evento tecnológico en el que había una persona hablando en público delante, pues no sé qué habría, 2000 personas, y estaba hablando sobre los agujeros negros. Ah, Estaba dando una conferencia pues, sobre física. Y la IA que habían puesto para traducirlo, cada vez que salía agujero negro, porque hacía claro. subtítulos en inglés, el negro lo ponía en asteriscos porque la IA consideraba que podía ser ofensivo. Sí. Te puede decir nigger. ¿ok? No, que a ver, él decía agujeros negros, yo Black no sé hole. la IA qué pensaba, Sí, qué sí, pensaba sí, que sí. está diciendo, Ah, y es- el negro lo ponía. O sea, Qué fuerte. hasta esa subnormalidad estamos llegando Es brutal, es en la brutal. sociedad a día de hoy. Y lo peor de todo es que te llegará uno y te dirá, oye, es que tú no le puedes decir negro. Oiga, yo tengo algún amigo negro que me dice lo primero de todo, tú llámame negro porque es que soy negro. Oye, el movimiento de Malcolm X era Black Power. Exacto. o Y sea, Martin Luther King él hablaba así, pues lógico, porque en Estados Unidos tú hablas de black, lo que no hablas es de nigger, efectivamente. Claro, Black, tú no dices negrata porque efectivamente eso Hombre, es faltaría despectivo. más. Y eso, Ellos sí, por supuesto. entre ellos sí, pero igual que yo a ti Sí. te puedo decir imbécil, Sí, ¿sabes? eso es. Y tú a mí llamarme idiota porque somos amigos, Correcto. ¿no? Sí, Pero- pero, Sí, eso no. somos un imbécil Pero idiota. la, Esto no lo la vamos palabra a- negro no. En fin, vale. Pero efectivamente estamos llegando a Pero lo de la un IA punto- es interesante, hemos hablado de muchos programas, ¿no? En este menos, lo hemos tratado más en el otro abismo, pero fíjate, ¿no? Como el ser humano, su paso no es desarrollarse como especie, sino es buscar una superinteligencia inalcanzable para el propio ser humano. Es como no consigo alcanzar la inteligencia extraterrestre, voy a crear una superinteligencia que pueda devorarnos a nosotros Pero mismos. fíjate, ¿sabes? Nacho. O que pueda hacer que seamos idiotas, ¿no? La idocia de cómo la estás convirtiendo Sí, sí, sí. y esa sumisión de un pueblo completo. Pero fíjate a lo que voy. Si esa IA, imagínate, la programa un musulmán o un judío, me da igual, cualquiera de los dos. Y llega a la conclusión de que la cruz está mal porque somos cristianos y hay que... Claro, pues todas las imágenes que esa IA analice la va a pixelar la cruz. Claro, claro. De la misma forma que si la programa un cristiano puede decir, oye, la media luna o la estrella de David la pixelo. No que diremos Claro, que estaba el Papa Luna. La cuestión, no, pero es que la cuestión es que eso lleva a un control de la opinión de la gente, Total, sí. ¿vale? Y lo mismo pasaba, por ejemplo, en Egipto. O pasó en Egipto después de Tutankamón, después de Akenatón, que fue monoteísta, todos los faraones tacharon su nombre. ¿Sabes? Tacharon su nombre para Sí, que la no existiera. censura, la censura. Censura, exacto. Censura en el sí. Antiguo Egipto, Sí, sí. censura ahora con la IA, ¿no? Y lo mismo pasa pues con la esvástica. Esto de la Cualquier, esvástica- cualquier inteligencia artificial en la que tú pintes una esvástica Mal asunto. te la va a tachar y te va a decir que Mira, está mal. ¿sabes a qué me ha recordado? Un clásico, ¿no? Nosotros somos de Zaragoza, Javier
vive en Soria. Pero bueno, nosotros, fíjate, estamos viendo aquí Córdoba, ¿no? Sí, Córdoba. Esta es la mezquita de Córdoba. Es un elemento maravilloso, digno, no sé si habéis estado, pero se te desmorona el mundo, ¿no? Cuando ves esas construcciones tan apoteósicas, tan perfectas y sobre todo que perduran tantos cientos y cientos de años sin ni siquiera oscilar. Bueno, nosotros tenemos aquí unas catedrales más bellas que se considera de España, la cumbre sin duda de ese renacimiento gótico, como sería la Catedral del Aseo, la catedral. La SEO es catedrales, la Catedral de San Salvador, sería la SEO de San Salvador. Muchas veces dicen la Catedral de la SEO, es la Catedral de la Catedral, no, bueno. En uno de los laterales, se conoce como la pared de las tres culturas, es prodigiosa, con un nivel cerámico que nos retrotrae a las épocas más perfectas y maravillosas. Bueno, allí donde vemos esa pared que está con toda esa cerámica, anda que no hay grupos y grupos que se paran y dicen, fíjate el papel del Islam, del musulmán antiguo, porque está todo lleno de medias lunas. Y entonces entienden que eso es la progresión de este templo. Y dicen, bueno, es la pared musulmana. No, oiga, es que es un símbolo que utilizaba una familia como es la familia de los Luna. Y llegó a ser papa, Benedicto XIII llegó a ser uno de los grandes papas. Ahora es antipapa, seguramente puede llegar a ser papa porque está abierta ahora mismo otra vez la causa para poderlo llevar hacia el papado bueno, positivo, y no eso que decían, que eran los antipapas, aunque el mundo antes había dos papas. Esto es muy interesante. El papa que dependía del rey de Francia y el que dependía después de Europa, que sería el papado que estaría en Roma. Incluso llegó a haber tres papas en activo. La historia de los papas es fascinante. Y aparece todo con medias lunas, dentro está todo con medias lunas, y cuando tú llegas a la Catedral de la SEO y ves las claves de bóveda, que es ese sello que parece que es ornamental, ¿no?, entre todos los nervios, se ven esas medias lunas. Bueno, pues la media luna hace referencia al gran papa aragonés y a una de las familias más pudientes y más adineradas que ha tenido la corona de Aragón y el reino de Aragón. Entonces, por eso aparece, ¿no? Pero tú pasas, es el sitio más visitado de Zaragoza, esa pared, sin ninguna duda. Sí. Y además es que está bastante al lado de ese ábside románico y aparece ahí. Además, la SEO que está cargada, ¿no?, de simbología. Yo estaba recordando ahora, cuando veía esa foto, al Salón de los Arcos de la Aljafería, ¿no?, que también es de origen musulmán, aunque es verdad que luego en los pisos superiores ya son hechos por los reyes católicos, y todas las techumbres pues llevan el emblema de la piña, los yugos, las fechas, que es una barbaridad lo bien conservados que están. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te explique por qué está la techumbre de la Aljafería, que hay que ir a verla, tan bien conservada? Pues porque en épocas más modernas calentar esos salones valía una pasta, y lo que hicieron fue bajar el techo. Le ponen los falsos techos. Y se perdió en la memoria que eso estaba ahí. Hasta que en unas obras de reforma dijeron, oiga, ¿pero esto qué es? Y encontraron todo lo que se puede ver a día de hoy, que eso maravilloso. Pasó en el Alma Mater Museum, el Museo Diocesano de Zaragoza, que es el más importante y más grande que hay en España. También muy recomendado. Hemos hecho programas allí. Se encontraron el palacio más antiguo que tenía Zaragoza, que era la cumbre de los primeros reyes de Aragón, se asentaban allí, luego lo recreció incluso Carlos V, Felipe II también hizo diferentes obras, los reyes católicos, y todo fue con unas obras de un palacio que era la sede episcopal, donde estaban las oficinas. Empezaron a quitar las paredes de pladur, detrás estaban las paredes de yeso, y empezaron a salir unos arcos de media luna góticos alucinantes por donde pasaba la calle, por medio del antiguo torreón del siglo XIII y del XI. Y esto, bueno, pues esas obras claro, antes destruir es caro, ¿no? Al final esto es caro, lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué se encuentran cuando se va a picar, se va a hacer una casa, una cimentación romana? Pues porque se construye sobre una cimentación, es lo más económico y más natural. Claro. Si tienes una cimentación, tú vuelves a levantar, pero no se destruía. Ahora lo que se hace es destruir para construir. Antes se modificaba la construcción para seguir construyendo, porque era lo barato. Y si seguía en pie lo habían hecho es porque la gente sabia y había llegado hasta nuestros días. Un edificio a día de hoy, yo lo siento mucho por la gran mayoría de arquitectos, pero creo que los 100 años no los pasa prácticamente ni los va a pasar ninguno. Aquí tenemos un puente maravilloso de Zaha Hadid, una de las más importantes y relevantes arquitectas en el panorama internacional, pues que es precioso visto desde arriba, que es como ese lirio, ¿no?, una flor que había en mitad del lecho del Ebro.
pero que es que está lleno de problemas y de goteras, y eso es un cúmulo de dinero imposible. Pero luego tienes puentes de época medieval que ya puede pasar ahí el Titanic, que el Titanic os aseguro que se hunde antes que el propio puente. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Bueno, pues porque antes construían para que durara. Ahora la verdad es que se busca otro tipo de funcionalidad. Eficiencia. No, más que eficiencia o funcionalidad, ¿no? En los edificios. Antes, el que tenía dinero para construirse una casa quería que esa casa pasara a sus hijos, a sus nietos. Es decir, que construían un castillo o incluso una casa buena de pueblo. Se convertía en la casa de la familia y tenía que durar generaciones. Ahora hacen un piso en el que vas a vivir tú y tus hijos se irán a otro o incluso tú te cambiarás a mitad. Con lo cual ya quizás esa durabilidad no es tan importante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay edificios que se están convirtiendo en emblemáticos en Zaragoza en esta época moderna, como puede ser ese puente, ese pabellón puente, que bueno, pues que es verdad que se construyen con unos proyectos preciosos, con unos diseños... ¿Me vas a hablar de la Torre del Agua? Maravillosos, pero que no tienen una utilidad más allá de la que tuvieron en la exposición. Bueno, prácticamente ornamental. Es verdad que, por ejemplo, ahora mismo ese puente está albergando Expo Mobility, que es una exposición de coches que yo el otro día estuve viendo un poco por fuera y que son unos coches maravillosos. Sí, ha entrado una empresa privada, un banco, y ha decidido ponerlas. Bueno, bien, pero es que a veces también hay que tirar perdóname, desde el 2008 ha habido que reconstruir prácticamente todo. Escucha, también hay que tirar a veces de la iniciativa privada, ¿eh? No, que sí. Si no existiera la iniciativa privada, Jaime, no habría trabajadores. Que desde el 2008 y esto no se está medio cayendo. Bueno, pues ya está arreglado. Ya está arreglado, claro. Pues sí que nos va a salir cara a las obras. Bueno, yo creo que nos hemos desviado, siempre nos desviamos muchísimo de los temas. Pero bueno, al final hemos proyectado casi como esas curvaturas solares de estos símbolos, estas iconografías antiguas, que como decía Javier y Jaime, ¿no? Desde hace más de 5.000 antes de Cristo, ¿no? Tendrían más de 7.000 años esos primeros símbolos de esa época neolítica. El neolítico, ya sabemos, no vamos a entrar en ello, ¿no? Que estamos muy confundidos en el tiempo. Y bueno, como se utilizaban como elementos, amuletos, todo lo que se trazaba en aquellas épocas antiguas, que perdura hasta hoy. Podríamos entrar en este tema de las cuevas. Era casi como el nacimiento de los dioses. Estamos en épocas donde ya habían empezado, ¿no? Todas las religiones posiblemente tengan más de 60.000 años, muchas de ellas, o la creencia en los primeros dioses. Pero esas deidades también aparecen con forma de símbolos. Por eso hemos hablado de esa cruz, hemos hablado de esa media luna, de cómo se interpreta a un dios por medio también de la simbología e iconografía. O sea que estaríamos con un elemento que creo que el mundo europeo no ha encontrado un punto medio para separarlo de una época bélica horripilante para la economía y para toda la sociedad, y que no ha sabido separar. Entonces, en vez de separar e intentar modularlo, directamente se decide eliminar. Y creo que es lo que ha ocurrido aquí, la eliminación de un símbolo y la eliminación, pues, de una historia. Todo esto que concierne al Tercer Reich es una mínima gota en un océano de una historia. Entonces, toda esa historia de 7.000 años se ve completamente borrada, empavonada, bueno, pues por una locura que decide utilizarla como un símbolo. Pues así es el mundo, pero nosotros queríamos ahondar y llegar al inicio de esta cruz. Jaime, ¿habías encontrado algo? Sí, es que lo estaba buscando porque no lo había encontrado, o sea, sabía que existía, pero no lo había encontrado, y mientras estabas aquí tú hablando, digo, voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Y es que, efectivamente, o sea, ¿qué hay más americano que la Coca-Cola? Bueno, pues es que la Coca-Cola Papá Noel, pero es lo mismo. La Coca-Cola hacía unos anuncios que tenían la forma de esvástica con Coca-Cola dentro a 5 centavos. O sea, te quiero decir que es que los Boy Scouts lo llevaban en sus insignias. La revista de las Niñas de América, que era la rama femenina de los Boy Scouts, no conocía lo de la Coca-Cola con... Sí. Con la esvástica. Es que el Club de las Niñas de América, que es como los Boy Scouts, pero en la rama femenina de Estados Unidos, su revista se llamaba La Esvástica. O sea, es que Carlsberg lo puso también en sus cervezas. Es que ha sido un símbolo
tan amado por todo el mundo. De hecho, el artículo del periódico se llama así, ¿no? Cómo el mundo amó la esvástica hasta que los nazis se la apropiaron. Pero tú ves ese símbolo de la Coca-Cola con la esvástica, tú a día de hoy como una persona que la ve, ¿y qué haces? Entonces, lo que vas a hacer es relacionar a la Coca-Cola con el nazismo. Claro, pero luego tú ves este avión con una esvástica y dices, ahí va, un avión nazi. Bla, bla. Correcto. Bueno, si supieras de la historia de la aviación, no, porque es un biplano. Pero aquí en la cola pone US Army Boeing Co. Que sería hasta el 39 más o menos, ¿no? Lo utilizaría esta gente. Pues seguramente, Pues hasta que empezasen la guerra. Bueno, yo quiero leer 2 frases. Por favor. ¿Me dejas? Sí, hombre. Una de Sebotendorf, el presidente fundador de la sociedad Thule, que decía: debemos pelear hasta que la esvástica surja victoriosa de la gélida oscuridad. Ojo, ¿eh? Y otra de Hitler, que dice: creemos que algún día el cielo unirá a todos los alemanes en un Reich, no bajo la estrella soviética o la estrella judía, sino bajo la esvástica. O sea, para que veáis la utilización de la esvástica en este periodo, ¿no? Javier, gracias por tu conocimiento de tantos años, fíjate, resumido en una horita, ¿no? Muchas veces dices, llevo toda la vida estudiando un tema y en una hora luego lo resumo. Pues esto es lo que ocurre. Y es para que, creo que en una simple hora podemos trazar de forma muy, muy sencilla, amena, fácil, lo que es algo muy complejo de encontrar. Y digo muy complejo de encontrar porque por mucho que vayamos a librerías a buscar orígenes de la esvástica, fíjense, yo he cogido de los principales documentales que he visto en televisión y en plataformas sobre ese posible origen. Los documentales son de los años 80-90, no hay ninguno actual. Y todos hablan de lo mismo, ¿no? Hemos hablado de Blavatsky, hemos hablado de esa sociedad Thule. Bueno, pues hemos visto que eso parece que se desmorona por su propio peso. Por eso me parece que es un programa muy importante, donde no hace falta ya acudir a grandes libros, simplemente trazamos puntos pues para que ya podáis seguir ampliando información por medio de Internet. Creo que es lo más fácil y lo más preciso muchas veces para encontrar cualquier tipo de documento. Es un programa como todos los que hacemos de historia para que a todos los amigos que nos escuchan, si les gusta, pues que sigan investigando ellos por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Nosotros exponemos el tema con la documentación que hemos encontrado y con lo que hemos podido pues estudiar y bueno, y a cada uno que saque sus conclusiones y que siga si le gusta. Afirmativo. Profesor Nicolás, muchas gracias. Nada, vosotros. Pronto más, anda que nos ha traído a trecho hoy, ¿eh? Sí, había una lámpara también por allí. Ah, sí, bueno, es verdad. Espera. Bueno, ya había también esto, pero... Bueno, había un saco. Pero lo de la lámpara, eso sí que no lo he visto. Ahí la tenéis, está muy Fija. cascada. Gira, sí. Tienes 2. Bueno, Esta me la traje de China. Bueno, pues oye, aquí por muestras no será. No. Javier, muchas gracias. De nada, vosotros. Profesor Arenas, un placer. Muchas gracias, Nacho. Y nosotros la próxima semana más. Un abrazo fuerte aquí en Abismo. Hasta pronto.